7 de la mañana con 37 minutos. Vamos de inmediato a revisar información internacional. Ya estamos con Mariana Schmidt. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, muy buenos días. La verdad es que con novedades bastante relevantes que nos llevan a Ecuador, porque después de 12 días de violentas protestas y enfrentamientos con la policía que terminaron con la vida de 6 personas, dejaron a 1.300 heridas, más de 1.100 detenidas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el movimiento indígena alcanzaron finalmente un acuerdo para poder poner fin a las movilizaciones. Esto motivó, como usted ve, que miles de personas salieran anoche a las calles a celebrar, rompiendo el silencio, el toque de queda que imperaba en Quito, la capital. Con cacerolazos festejaron el fin de la peor crisis en casi 2 décadas. Un clima radicalmente opuesto a la de los días previos y que se generó después de 4 horas de conversación entre el mandatario y un grupo de representantes de las comunidades indígenas encabezados por Jaime Vargas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, que lideró estas manifestaciones. Lenín Moreno cedió a la demanda principal, derogó el decreto 883 que frenaba los subsidios por más de 40 años a los combustibles, una medida que significó un alza en el precio inmediato de la gasolina en un 123%. El pacto alcanzado en la mesa de diálogo prevé una comisión que va a elaborar una nueva normativa. Durante 12 días, como les comentaba, Ecuador registró protestas en medio de un estado de excepción decretado por el gobierno para poder garantizar la seguridad, movilizaciones provocadas por este plan de ajuste económico, dentro de varios, son por lo menos 6 puntos, y que interrumpieron, además, el transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas por el principal ducto del país debido a la ocupación de pozos en la Amazonía. Y el fin de semana, son parte de estas imágenes, se registraron enfrentamientos mucho más violentos entre estas comunidades indígenas y las fuerzas policiales y militares, que realmente llama mucho la atención que en pocas horas este verdadero escenario casi de guerra haya cambiado radicalmente a la paz. Sí, porque lo que llamó la atención el fin de semana era el nivel de violencia de las manifestaciones. De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas se desmarcó de esos actos de violencia que fueron protagonizados por encapuchados, con, por ejemplo, saqueos en algunos lugares, incendiaron el edificio de la Contraloría, algo que llamó mucho la atención y que algunos han vinculado también con más bien intenciones de hacer desaparecer información que podría perjudicar al expresidente Rafael Correa, que sabemos ha sido acusado por el actual presidente Lenín Moreno, de estar detrás de estas protestas como un intento de estabilizar a su gobierno junto con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y es la razón por la que Rafael Correa se encuentra autoexiliado, digamos, en Bélgica, porque enfrenta más de 26 acusaciones por casos de corrupción, y en esa Contraloría está la mayoría de estos papeles. Por eso el gobierno dijo, aquí está detrás la mano de los correístas, que de alguna manera habrían seguido la voz de él para quemar esos antecedentes. Bueno, parte de lo que se va a evaluar en las próximas horas, pero también hay que indicar que el foco está puesto en que finalmente, ¿cómo se llevará a cabo esta derogación? Porque en definitiva la crisis económica es muy grande, la que enfrenta Ecuador, y que también ahora enfrenta una tremenda deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el cual llegó al acuerdo para poder que le entregaran una serie de millones. Son 10.000 millones de dólares las platas que les va a entregar en los próximos años. Ya le entregó 900 millones y en definitiva este plan de ajuste, el llamado paquetazo, es para poder no solamente frenar la crisis interna, sino también responder a el Fondo Monetario Internacional, que tiene que devolverle el dinero. Exacto, y la pregunta es cómo va a ser ahora para poder compensar entonces lo que va a significar el mantener esa subvención a los combustibles, si es que eso va a ocurrir así o no. Hay quienes consideran que si bien fue una mala forma de ejecutar esa medida, porque no se consideró el efecto que iba a tener en las clases más bajas, los sectores más vulnerables, de todas maneras es un tema del cual el gobierno tiene que hacerse cargo, principalmente porque esa subvención también beneficia a algunas mafias que hacen negocios con el combustible y por lo tanto dicen, esto sí debiera haber atacado
atacado a esos sectores. Lo que pasa es que no debería haber sido algo parejo para todos, porque evidentemente iba a tener un impacto mayor para los sectores más vulnerables, entre ellos las comunidades indígenas, pero sí hay que hacerse cargo de un problema que tiene el país, y es cómo hay mafias que negocian con el combustible, aprovechando, por supuesto, la gran subvención que aporta el Estado en este sentido. Sí, los llamados contrabandistas, que ese es el punto al que haces tu énfasis y lo ha señalado el propio Lenín Moreno. Vamos con otra información, porque anoche en Santa Fe, me refiero a Argentina, fue el primer debate de los candidatos a la presidencia de ese país, cuando faltan solo 13 días para los comicios generales. Quienes lideran las encuestas marcaron sus diferencias y se les vio, sobre todo el candidato peronista, mucho más agresivo que en otras oportunidades. Macri pidió un nuevo mandato para completar, dijo, el cambio, asegurando que el país estaba mejor que a su llegada, aunque no se notara en el bolsillo de los argentinos. Mientras tanto, Alberto Fernández pidió la presidencia para volver a poner la Argentina en pie y recuperar la economía productiva. Macri atacó la corrupción kirchnerista, le recordó a él que había descalificado en su momento la gestión presidencial de Cristina Fernández antes de aceptar encabezar una candidatura con ella. Ella, ¿dónde estaba? Vio el debate por televisión, a diferencia de los otros compañeros de fórmula, de los otros vicepresidentes, desde su casa en Santa Cruz. Alberto Fernández devolvió el golpe tratándolo de mentiroso, que había prometido, me refiero a Macri, terminar con la inflación y la pobreza. Lo acusó de haber destruido la economía, generando una recesión, una inflación superior al 50% anual, más desempleo, más pobreza y una deuda externa que se acerca al 100% del Producto Interno Bruto. Afirmó que buena parte del préstamo de 57.000 millones concedidos por el Fondo Monetario Internacional se lo habían llevado al extranjero los amigos de Macri. También adoptó una posición clara respecto al aborto, declarándose a favor de su legalización, mientras que el presidente prefirió no pronunciarse. Los otros candidatos, la verdad es que no brillaron mayormente. Nos referimos a Roberto Labaña, exministro de Economía, ¿verdad? A Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, a José Luis Esper y el exmilitar Juan José Gómez. El segundo y último debate se realizará el próximo domingo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, apenas una semana ya de esos comicios. Ahora, sí es importante dentro de estos otros candidatos, que quizás obviamente no son tan conocidos, porque la pelea indiscutida está entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, pero sí va a ser bien relevante lo que pase con los votos de Roberto Labaña, porque él obtuvo 2 millones de votos en las primarias, y lo que algunos comentaban anoche en este debate es que más bien se dedicó a atacar al presidente Mauricio Macri, y que podría entonces significar que esos votos podrían trasladarse a Alberto Fernández, lo que le daría una ventaja aún más amplia de la que ya tuvo en las PASO, que fueron 15 puntos de ventaja. Sí, bueno, en las PASO fue eso, y fíjate que la última encuesta dice que la distancia ya es de 20 puntos. Claro. Y si me dices tú que ahora se sumarían los votos de Labaña, vaya que sería una debacle en realidad, un triunfo de parte de Fernández bastante contundente frente a Macri. Bueno, fenómenos meteorológicos. A 42 se elevó la cifra de víctimas fatales por el poderoso supertifón que golpeó con mucha fuerza a Japón. Las autoridades informaron que la mayoría de los fallecidos residían en la prefectura de Fukushima. Tras el paso de Hagibis, se realizan intensas labores de búsqueda de más de una veintena de desaparecidos y también de rescates por vía aérea y terrestre en las zonas del centro, este y noreste de Japón, donde se produjeron importantes inundaciones y millonarios daños materiales. Son más de 110.000 efectivos de la policía, bomberos, guardacostas y fuerzas de autodefensa del ejército los que participan en estos momentos en las operaciones. Indicaron que las primeras 72 horas son cruciales cuando se trata de salvar vidas. Además, solicitaron a la población que se mantenga alejada de las áreas peligrosas como ríos y laderas de montañas por posibles derrumbes. Las lluvias provocaron en numerosos diques que están localizados a lo largo de al menos 21 ríos del país se desplomaran. Hagibis, el 19º tifón de la temporada en el Pacífico, se degradó ya a ciclón extratropical tras azotar Japón. Originó lluvias récord en algunas zonas del archipiélago y evidentemente así lo muestran las imágenes. Miren las inundaciones.
Otro frente noticioso, el presidente Trump ordenó la retirada total de las tropas de Estados Unidos del norte de Siria. El anuncio se hizo en medio de la gran ofensiva de Turquía contra los kurdos y se produjo 2 días después que Washington prometiera no abandonar a sus socios en la campaña contra el Estado Islámico. Sin embargo, el cambio de postura fue radical. Serán retirados aproximadamente 1000 soldados norteamericanos que quedaban en el norte de Siria después de conocer que Turquía tiene la intención de expandir su ataque más al sur y al oeste de lo planeado originalmente. El secretario de Defensa, jefe del Pentágono también, reveló que las fuerzas democráticas sirias, que han sido un importante aliado de Estados Unidos en su combate contra los yihadistas del Estado Islámico, cerraron un acuerdo con el régimen sirio y el gobierno ruso para llevar a cabo un contraataque en el norte. Y esa es la razón por la que desencadenó esta postura aún más radical del gobierno de Trump. Bueno, hace algunos días el presidente Trump aseguraba que ya no quedaban tropas en ese lugar, lo que le fue desmentido rápidamente porque existían todavía 1000 soldados que estaban desplegados en el norte de Siria. Por lo tanto, ahora lo que hace es finalmente concretar ese retiro que, según él, ya había sido concretado hace algunos días. Pero más allá de esa información que se cuestiona, hay un tema que es fundamental que tiene que ver con lo que va a pasar con los miles de combatientes del Estado Islámico que se encontraban en manos de los kurdos en ese sector de la frontera. Y es tan así la preocupación que ya durante el fin de semana se decía que una de las prisiones donde se encontraban no solamente combatientes, sino que algunos de sus familiares, muchas personas vinculadas a Daesh, habían quedado sueltos, no habían podido fugarse porque evidentemente los kurdos ahora están preocupados de defenderse del ataque de Turquía. Y además uno de los ataques de Turquía fue precisamente a uno de estos recintos penitenciarios donde se encontraban cientos de yihadistas de las filas del Estado Islámico y como dices tú, no solamente han huido ellos, sino también sus familias y hubo una amenaza en su momento respecto a la condena mundial que generó la actitud que ha tomado Turquía frente a este frente. Dijo Erdogan, el presidente de Turquía, bueno, entonces yo abriré las puertas de mi país para que estos yihadistas vuelvan o regresen países, ¿no? a sus respectivos países, claro, en su mayoría a Europa, la mayoría también extranjeros. Claro, que lo había dicho también el presidente Trump, que en el fondo si es que los combatientes del Estado Islámico quedan libres iban a volver a Europa, como diciendo no debiera preocuparnos a nosotros. Ahora, hay otra preocupación muy grande que tiene que ver con la crisis humanitaria, que ya ha sido gigantesca, desastrosa en los últimos años a raíz de la guerra en ese país y que ahora podría agudizarse, porque de hecho desde Naciones Unidas ya están hablando de cerca de 100.000 personas que han tenido que movilizarse, desplazadas, solamente en los últimos días a raíz de esta ofensiva turca. Que se suman a todos cientos de miles de personas que se encuentran en unos distintos centros de campaña, en campos de refugiados, que lo hemos visto en su mayoría también son niños. Vamos con otra información que nos lleva a España porque el Tribunal Supremo impuso condenas de hasta 13 años de cárcel para los líderes del proceso independentista catalán. Se trata de 2 expolíticos y activistas catalanes a quienes se les sentenció por su papel en las iniciativas del movimiento independentista en el 2017. Entre ellos, la Corte condenó al ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos. 8 de los acusados recibieron largas condenas de cárcel por sus intentos de separar a Cataluña de España tras un referendo ilegal de independencia, mientras que otros 3 recibieron penas menores. En el caso de la expresidenta del Parlamento Regional de Cataluña, Carme Forcadell, fue condenada ella a 11 años y medio de prisión. Se trata de uno de los juicios más importantes en España desde la restauración de la democracia. Y suponemos, porque es lo más probable, que tras esta sentencia nuevamente salgan los independentistas a la calle a reclamar, como ya lo hicieron en estos días previos, sobre todo el fin de semana, a la espera del resultado de este juicio. Y claramente fue adverso para ellos. Exactamente, aunque no fueron condenados por el delito de rebelión, que era el más grave que les estaba imputando la Fiscalía, que habría significado una pena de cárcel muchísimo mayor.
Así que fue por sedición, como tú decías, que finalmente son condenados. Y malversación de fondos. Pues bien, seguimos en ese país porque un paracaidista que descendía portando la bandera de España sufrió un accidente y chocó contra un poste de alumbrado público durante el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid en el marco de la celebración del Día de la Hispanidad. Luis Fernando Pozo, integrante de la brigada paracaidista, resultó con lesiones menores tras este percance. Al parecer el incidente se habría producido por un aumento inesperado del viento y lo hizo girar y caer en definitiva sobre esta estructura. Después de lo ocurrido, después de este accidente, el paracaidista recibió un gran aplauso por parte de la familia real que asistió a este evento, así como de todo el público presente ahí en este desfile importante, ¿verdad? El 12 de octubre. Bueno, pensábamos que la semana pasada fue todos los días entrega de Nobel. Exacto, pero faltaba uno. Faltaba uno, el de Economía. Ya se conoce, el Premio Nobel de Economía del 2019 fue otorgado para Abhijit, espero pronunciarlo bien. Sí, no está fácil. Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, o Michael Kremer en realidad, fueron galardonados por sus estudios para reducir la pobreza en el mundo. Qué interesante va a ser conocer el detalle de cómo ellos han logrado eso, uno de los grandes flagelos que enfrenta hoy en día, ¿verdad?, nuestro planeta, la pobreza. Bien, pues parte de la información internacional, harta durante esta jornada de día lunes, Mariana Schmidt. Que estés muy bien. Buenos días. Ya, muchas gracias.